Recuerdo cómo se reían los federales cuando Trump dijo que le aconsejaba a Canadá unirse a Estados Unidos, porque si no, se iba a desmoronar. Se rieron, se carcajearon, se burlaron y Canadá se está desmoronando, sin haberse unido a Estados Unidos. Como lo había previsto Trump, la elección de otro político liberal para liderar la Unión Canadiense llevó a que quienes alimentan a millones de holgazanes se dieran cuenta de que la esperanza de reformas no se cumplió. La provincia de Alberta, por ejemplo, produce productos agrícolas, extrae petróleo y gas. Los habitantes de Alberta pagan al presupuesto federal de 6 a 7 veces más de lo que reciben de vuelta. La mayor parte de los fondos se destina a apoyar a otras provincias, porque Canadá inventó un sistema que llamó pagos de igualación, o igualación como decimos nosotros. En otras palabras, en Columbia Británica, por ejemplo, puede haber 1 millón de personas que viven a expensas del Estado, que no trabajan o trabajan parcialmente. En Columbia Británica no hay fondos suficientes para su atención médica, necesidades sociales y educación. Y Canadá amenaza, roba, es decir, roba. Explico la palabra roba. Le quita por la fuerza a Alberta lo que le sobra. Y lo que les sobra significa lo que han ganado y que les gustaría gastar en sus propias necesidades. Pero a ellos se los expropian. Oh, qué palabra recordé de la vida soviética. Hasta que Trump mencionó el Estado 51, los habitantes de Alberta estaban indignados, pero resistían. De repente se les presentó una oportunidad que antes no existía. Ni siquiera lo habían pensado antes. El camino hacia la desigualdad con el que soñaban. Ya estaban hartos de la igualdad. Dijimos los habitantes de Alberta y también de esa pequeña provincia vecina, Saskatchewan, espero estar pronunciándolo correctamente. Queremos quedarnos con lo que hemos ganado. Qué malas personas quieren quedarse con lo que han ganado. Hicieron una encuesta y descubrieron que el 94% de la población, eso es casi cualquiera en la calle, cree que Canadá los está robando. El 70% de la población está o firmemente a favor de la separación o no está en contra de la separación. Actualmente, Alberta está encabezada por una mujer muy activa, la primera ministra de la provincia, Danielle Smith. Ella le presentó una exigencia a Ottawa. Ottawa es la capital, bueno, como decimos nosotros, Washington. Entonces ella le hizo una exigencia a Ottawa. ¿Y si no, que entonces qué? Hasta que no vea pruebas tangibles de cambios reales, Alberta tomará medidas para protegerse mejor de Ottawa. Para empezar, pronto nombraré un grupo especial de negociación que representará a nuestra provincia en las negociaciones con el gobierno federal sobre las siguientes reformas solicitadas por nuestra provincia. Alberta exige acceso garantizado a corredores y puertos en las costas del Pacífico, Ártico y Atlántico para exportar petróleo internacionalmente. En segundo lugar, el gobierno federal debe poner fin a cualquier intervención federal en el desarrollo de los recursos provinciales. En tercer lugar, el gobierno federal debe abstenerse de imponer impuestos a la exportación o restricciones a la exportación de los recursos de Alberta sin el consentimiento del gobierno de Alberta. Y en cuarto lugar, el gobierno federal debe otorgar a Alberta las mismas transferencias federales y la igualación per cápita, al igual que a las otras 3 provincias más grandes, Quebec, Ontario y Columbia Británica. Si no logramos esto, A, nuestro dinero, y B, la salida de nuestro petróleo a los mercados, entonces nosotros, muchachos, adiós. No voy a cantar porque no tengo ningún oído musical. Bueno, en general, nos vamos a separar de ustedes, muchachos. Gracias. Alberta acaba de hacer un agujero en la narrativa cuidadosamente elaborada de Ottawa. Mientras el gobierno de Mark Carney se demora con los oleoductos, Danielle Smith se fue al sur y cerró un trato directamente con Estados Unidos. La tinta está fresca, las cifras son altas y el simbolismo mayor. Durante años, a Alberta le decían que esperara, que hiciera compromisos y que aceptara los costos de los objetivos federales sobre el clima, mientras veía cómo sus recursos se acumulaban sin poder usarlos. Esto envía un mensaje: si Ottawa no construye el futuro, Alberta buscará quien sí lo haga.
En Washington, la recepción es totalmente distinta. Los funcionarios estadounidenses lo presentan como una victoria en materia de seguridad energética, una forma de asegurar un suministro de petróleo más confiable en un momento en que los suministros mundiales son inestables. Para Alberta, representa un avance que podría generar miles de millones en exportaciones. Para Ottawa, es una pesadilla política. Carney se hizo de una reputación por su control, mantener la federación en orden y crear un ambiente favorable para inversionistas. Sí, pero adivina qué, este acuerdo demuestra que el control se está escapando. Lo más interesante será al final de este programa. Alberta se unió, Saskatchewan. Lo dijiste bien, creo. Además, en Manitoba también se está discutiendo la posible adhesión. A estos muchachos, separarse de Canadá es difícil, casi imposible, pero aún así casi no completamente imposible. Solo si hay que cambiar las leyes de la naturaleza o las propiedades humanas, que también son leyes naturales. Si una, dos o tres provincias exigen separarse y con el objetivo de unirse a Estados Unidos, el resto de Canadá no tendrá muchas opciones para salir de esa situación. Entonces, en primer lugar, se pueden enviar tropas allí, pero sospecho que el ejército de las Fuerzas Armadas canadienses no irá. ¿Y la separación con la pérdida de quienes traen el pan con mantequilla? ¿O la completa incorporación a Estados Unidos con todo Canadá, suplicando que los acepten como territorio, como Estado o algo así? Bueno, ¿no cambiaría eso el equilibrio político de fuerzas en Estados Unidos? Muchos canadienses están tan acostumbrados a vivir a costa de los productores, es decir, a costa de alguien que trabaja duro por ellos y les da la mayor parte de sus ganancias. Aceptarlos sin que pasen 50 años en el desierto, sinceramente, no nos gustaría. No está bien. Miren, si ellos se van al desierto, pasan 50 años ahí y luego regresan, entonces probablemente pedirán ser aceptados y entonces probablemente los aceptaremos. Daniel Smith, este primer ministro de Estados Unidos, eludió al gobierno federal. Canadá, me refiero, y firmó un acuerdo sobre un oleoducto hacia el estado de Montana, Estados Unidos. Ahí hay refinerías construidas especialmente para el petróleo canadiense. Este es el primer paso real hacia la independencia. De esto queda claro que Trump no lo hizo porque sí. No fue por estupidez, como decían los gordos rusoparlantes humanoides, declaró Canadia. Él entonces sabía sobre los problemas con el petróleo, los impuestos, el descontento extremo de varias provincias de Canadá con el gobierno. Pero no fue hacia ellos directamente, sino que lanzó esa idea que ellos podrían tomar y venir a él. Así sucedió. Siempre es mejor negociar cuando te buscan. Subtítulos creados por Dima Torsok. Ahora Alberta cambió completamente las reglas del juego con este nuevo acuerdo sobre el oleoducto. Se trata de un oleoducto de 42 pulgadas diseñado para transportar 1 millón de barriles diarios a refinerías estadounidenses. 1 millón de barriles al día que están especialmente construidas para procesar el crudo pesado de Alberta. Ese es el trato. La provincia ya invirtió $350 millones en terrenos y requisitos normativos. Dijeron que lo harían, empezaron a hacerlo, a invertir dinero, a comprar tierras. Alberta acaba de sorprender a todos al anunciar un gran acuerdo de oleoducto con Estados Unidos. Un paso que fácilmente podría obtener aprobación y acelerar significativamente la economía de Alberta, considerando las crecientes conversaciones sobre la independencia. Este acuerdo no se trata solo de petróleo. Se busca un socio futuro para que la economía de Alberta prospere sin Canadá, ya que ha sufrido mucho por la falta de oleoductos. La mayoría de los canadienses consideran la falta de capacidad de los oleoductos como una crisis. En Alberta, esto provoca un sentimiento de furia. Daniel Smith se levantó y básicamente dijo: ¿adivinen qué? Vamos a construir nuestro propio maldito oleoducto con Estados Unidos. Esto no es un simple proyecto secundario. Es un monstruo que transportará 1 millón de barriles diarios. Oleoducto principal de 42 pulgadas operativo y directo al mercado que demanda energía. Alberta, en vez de sofocarla con regulaciones, se volvió un símbolo. La mejor parte de TABA ni participó. Sin audiencias federales ni consultas, sin el circo donde los ministros se felicitan por no hacer nada, y olviden el proyecto de ley C-69 conocida como la Ley de No Más Oleoductos.
Alberta no esperó el desastre, siguieron su camino. Continuará. Daniel lo presentó como un avance hacia la soberanía y la construcción nacional, y sinceramente tiene razón. La parte trabajadora de Canadá decidió no mantener a las demás provincias. Ellos dijeron que no se trata del petróleo, se trata de que queremos rehacer el estilo de vida, queremos rehacer el enfoque hacia el trabajo. El derecho a la propiedad debe pertenecer a quien la haya ganado. Queremos vivir como en Estados Unidos, el que está construyendo Trump. Ahí tienes, Trampushkan, el tontito. ¿Y ahora qué pasará con Canadá si Alberta? Bueno, además se irán. Primero, la pérdida de una enorme parte de los ingresos petroleros y gasíferos, creo que el 80% del petróleo, y el 50% del gas que sostienen el presupuesto federal y la igualdad entre regiones. Segundo, un aumento repentino de impuestos por esto. El resto recae en la población trabajadora del territorio, porque hay que mantener a quienes no trabajan y ya están acostumbrados a vivir a costa de los demás, incluyendo a los funcionarios. Tercero, la fuga de grandes empresas y especialistas de Canadá a Estados Unidos. Todos saben lo que ocurrirá, por eso los más inteligentes y ricos se irán. Cuarto, la revisión de todos los acuerdos comerciales internacionales. Quinto, en Canadá. Cuarto, en comenzará una remodelación masiva de la infraestructura relacionada con la energía, el transporte y los fondos de pensiones. Eso es todo. Aquí está la salida de capital del país. La propia Alberta podría duplicar su economía uniéndose a Estados Unidos. Reducción de impuestos para la población. Canadá pierde su estatus como uno de los países del G7, las principales economías del mundo, y lentamente se está convirtiendo en un estado marginal. Y Alberta fortalecerá y dará un gran impulso a los poderosos Estados Unidos. La incorporación de Alberta aumentará la independencia energética de Estados Unidos y reducirá los precios de la gasolina y otros combustibles. Alberta se convertirá en el superestado energético de nuestra Unión. ¿Quién se beneficia de esto? Ahora eso es lo más importante. Los habitantes de Alberta y aquellos canadienses que logren mudarse allí antes de la separación. En segundo lugar, ganan los habitantes de Estados Unidos. Económica y energéticamente es una alianza muy beneficiosa para nosotros. Pierden las provincias canadienses restantes su población y su situación económica. Es decir, su nivel de vida bajará drásticamente. Esto llevará a cambios sísmicos en la política canadiense y a una posible división de la Unión restante, o súplicas llorosas de Canadá para que los acepten en Estados Unidos con cualquier estatus. Una vez más, pues ahí está. ¿De verdad Trump es un tonto? Sí, que no sabe lo que dice, o son tontos aquellos que, sin saber nada, empiezan a echarle tierra a él o a cualquiera. Porque uno de los signos de la estupidez es cuando empiezas a dar tu opinión sin tener la menor idea de qué hechos, no sé, incluso deberías discutir o cualquier otra cosa. Sí, hombre, miren, ustedes saben, decimos las palabras persona inteligente. Bueno, normalmente decimos, oh, es una persona inteligente. Miren, es un buen físico, un buen ingeniero o alguien más, por así decirlo. Oh, qué persona tan inteligente. Interpretó bien el papel de algún príncipe, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una persona inteligente es aquella que basa sus juicios en hechos comprobados y verifica su lógica. Eso es todo. Y todo lo demás no es inteligencia, es la capacidad de memorizar y luego recordar todo rápidamente. Adiós y hasta muy pronto.